Anda. Brian te va a flechar. Brian te va a flechar. Si tú quieres revivir amores, si tú quieres encender pasiones, te lo recomiendo. Ya tú sabes que Brian está de Cupido. Brian, ya tú sabes que Anda. Mira, y te vengo hoy a explicar. Mira, y hoy te vengo a explicar los tipos de brocha y para trabajar los ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces es intimidante el tema. Tú ves que la gente tiene un despliegue de brocha, una hemorragia de brocha y tú dices, pero si yo con lo que sé bregar es con una o tengo dos, que mira, que las tengo como unas cucarachas en la cartera, ¿me entiendes? Pues mira, sin duda, aquí sí es la flecha y no es el indio, porque las distintas brochas tienen unas funciones particulares. Pero mira, hoy te lo vengo a desmenuzar como yo te lo hago, para que mira, para que lo entiendas y para que sepas cuando llegues a esa tienda o a ese catálogo donde escojas esas brochas, sepas, yo quiero esta y aquella y ya, y se acabó. Y como siempre, intentando llevarte, como en el especial Brian está de Cupido, este domingo a las 9 por Guapa, vuelvo y lo repito, porque como compito con el Super Bowl, tengo que seguir haciendo promoción. Mira. Tengo que hacerlo. Mira, lo que hago es que intentes que te subleves, que celebres tu individualidad, que celebres cada parte bonita, porque la belleza solo se define cuando valoras cada parte de ti, cuando empiezas a quererte. Eso es bello. No importa si eres así, si eres asado o si eres albajá. ¿Me entiendes? Lo que importa es cómo te valoras tú. Mira, para eso te hago un ejemplo, una comparación sencilla. Desde que hace 4 años yo aparecí en la pantalla del desaparecido canal Univisión, ¿qué sucedió? La gente dice, ay Brian, pusieron un maquillista en otro programa y te están copiando. Pusieron otro en la misma hora que tú, te están copiando. ¿Tú sabes qué? No me están copiando. Simplemente abrí el espacio para que otros expertos en belleza hablaran, reviviendo carreras impresionantes, porque yo mismo soy una copia. Yo mismo soy una copia de ese niño que se embelezaba en Ponce viendo Mirta de Perales, viendo en esta casa a Vicente Martínez y a la carrera admirable de Junito Resto. Así que lo que abrí fue una plaza. A mí, nadie me copia quien se pone unas salas en televisión nacional. Hello. Mira, y vamos a la brocha, que es lo importante. ¿Qué sucede? Una de las brochas que principalmente necesitas es una de depósito de color. Esta de depósito de color es bella para el smokey. ¿Y qué tú haces? Las ondeas en la paleta y con esta aplicas. ¿Ves cómo aplica el color? Esta principalmente la utilizas en el área del párpado móvil. Aquí donde, mira, ese párpado que carga las pestañas. Pero ¿qué sucede? Una vez la ubicas, la segunda brocha que necesitas es una de difuminación. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando te maquillas no puedes parecer que te pintó un nene en kinder, ¿me entiendes? Sino que tienes que hacer que se pierda el color. Y la brocha de difuminación, mira, se distingue porque es sueltecita en la punta. Al ser sueltecita en la punta, ¿qué hace? Juega con el pigmento y lo va difuminando para que el borde no esté tan marcado. Evidentemente también vienen en otras formas esas brochas de difuminación, ¿me entiendes? Pero siempre tú le haces así en la puntita y si la cerda está suelta, esa implica que es difuminación. Una tercera brocha que necesitas es una brocha angular. Esto es lo que salva vidas. Esta te sirve para cuando apliques, mira, rellenas las cejas y te ayuda grandemente, al igual que delineas abajo también con una brocha angular divina. Y por último, si no usas un liner líquido ni un lápiz, una brocha, mira, con la puya doblada. Mira, ¿y qué sucede? Esta brocha, ¿qué pasa? Tiene una magia increíble. Muchas veces cuando nos vamos a delinear con un liner, cuando hacemos esto, el motor fino cambia completamente y porque aprendimos toda la vida a escribir así. Cuando hacemos esto, la mano no está entrenada. Pero ¿qué pasa? Esta brocha con la punta doblada y con el güiro encendido, mira, ¿qué hace? Te ayuda grandemente a definir como si estuvieras escribiendo en el mismo ángulo que tu mano esté entrenada. Así, mira, con 4 brochas y no intimidación de tantas, resuelves tu vida y un mes más. Recuerda que todos estos trucos están en mis redes sociales, Brian F. Villarini en Instagram y Brian Villarini en Facebook. Porque mira, tú sabes que Brian está de Cupido. ¡Vende! ¡Zumba! Y mira, ahora pasamos con una que está enamorada de su hijo y de su familia, Nico.